La catequesis pasada la centramos en el nombre de los salmos y también en los géneros literarios que estos salmos expresan. Respecto a lo primero, en cuanto al nombre, dijimos que también se conoce esta colección de 150 salmos como salterio. Cuando escuchamos esta expresión, el salterio, nos referimos al libro de los salmos, a la colección de los 150 salmos para ser orados, sobre todo en la liturgia de la iglesia, en la liturgia de las horas de la iglesia. Dijimos que este nombre le viene a la vez del instrumento musical, el instrumento de cuerdas, con el que se acompañaba la melodía y el canto de estos himnos, de estos salmos. En griego ese instrumento se llama salterio, con O y N al final, salterio o salterión. De allí el nombre de esta colección de los 150 salmos como el salterio en griego. Y en lengua hebrea se les conoce como teilim, 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 que significaría himnos, que en sentido estricto no todos los salmos son considerados como himnos, pero así en sentido genérico también se les puede llamar teilim en hebreo. Esto respecto al nombre de los salmos. Para nosotros el Salterio, la colección de los 150 salmos, libro del Antiguo Testamento. Respecto al género literario, es decir, al estilo de escritura de cada salmo, en cuanto a la forma estilística, según el estudio de las formas literarias, en cuanto a su temática y en cuanto a la finalidad con la que fue escrito el salmo, podemos clasificarlos en tres grandes géneros. Hay más, pero sobre todo estos tres. Los 150 salmos caben bien en alguno de estos tres géneros o maneras de expresar, de escribir, de transmitir un mensaje. ¿Cuáles son? El primer género literario corresponde a himnos. El segundo, a súplicas. Y el tercer género literario, a acciones de gracias. En cuanto al primer género, himnos. Estos himnos, sobre todo, tienen como finalidad glorificar a Dios, dar gloria a Dios, exaltar sus atributos, sobre todo su poder, su misericordia. En cuanto a las súplicas, son súplicas, como dice su nombre, dirigidas a Dios para pedir algún beneficio ante una situación difícil por la cual se está atravesando. Y en cuanto al género literario de acción de gracias o acciones de gracias, son oraciones que corroboran la mano providente de Dios y a Él le agradecen. Cada uno de estos tres géneros, himnos, súplicas y acciones de gracias, cada uno internamente tiene su estructura o su composición. Y si recuerdan, dijimos que los himnos tienen una introducción, comienzan con una introducción, que es una exhortación a la alabanza. Luego viene ya el contenido o el cuerpo como tal del himno o del salmo, donde se nos dan los motivos de esa exhortación a la alabanza, que regularmente son los prodigios que Dios ha hecho en favor de su pueblo, prodigios que se expresan en la naturaleza, o bien interviniendo Dios en algún momento de la historia del pueblo de Israel para liberarlo de la mano de sus enemigos.
Allí estaría como el corazón del salmo o del himno, expresando los motivos por los cuales se justifica la necesidad y la exigencia de dar gloria a Dios o de alabar a Dios. Y luego el tercer elemento propio del himno, de su composición, sería que el salmo termina siempre con una breve oración o repitiendo la introducción que expresaba precisamente la importancia de alabar a Dios o de dar gloria a Dios. Eso en cuanto a la composición interna del himno. En cuanto a la temática, es decir, el tema que aborda el himno o los salmos que entran en esta clasificación de himnos, según su tema, pueden agruparse en dos. Los que tienen como tema la ciudad de Jerusalén y se les conoce así como cánticos de Sión, y los que tienen como tema el reino universal de Dios, no solo el gobierno de Dios respecto a su pueblo elegido, sino salmos que, como algunos profetas ya adelantan, que vendrá un reinado universal, Dios atento a dirigir la historia de toda la humanidad y no solo la del pueblo de Israel. Entonces, en cuanto a la temática de los himnos, tenemos dos grupos de salmos. Uno, conocido así como Cánticos de Sión, que tiene como centro la ciudad de Jerusalén y la importancia de peregrinar hacia Jerusalén. Y otro grupo, que son los salmos que hablan del reino universal de Dios y nos hablan de Dios así como un rey, podríamos decir, humano. Sobre todo se ocupa la terminología o los conceptos de las entronizaciones de los reyes del pueblo de Israel. Se le aplican a Dios. Vamos a poner un ejemplo respecto al primero. El Salmo 84, seguimos la numeración de la Biblia hebrea, en este caso. El Salmo 84 es un salmo que tiene como tema la ciudad de Jerusalén y por eso es un himno que es considerado como dentro de este grupo conocido como los cánticos de Sión. Cuando hablamos de Sión, hablamos de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén, o el monte Sión igual, se refiere a la ciudad sagrada, corazón del pueblo judío. Entonces el Salmo 84 es un cántico que respira una ferviente piedad, un ardor místico, una enorme altura espiritual. El salmista cree en la presencia de Yahvé en el templo, lugar de mayor plenitud y benevolencia. Suspirar por el templo es suspirar por Dios. Son felices los que viven en su morada, van a la casa de Dios. Hasta allí. Ahora escuchamos el Salmo. Esta es la explicación o como la monición propia del Salmo, que entra dentro del género literario de himno y del grupo de los cánticos de Sión. Y como este Salmo 84 también encontramos otros más, como el Salmo 122. Pero dice el Salmo 84 de manera muy viva, expresa esta conciencia de la importancia de Jerusalén porque es ciudad donde mora Dios, donde habita Dios en su templo, el templo de Jerusalén. Dice el Salmo 84, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela, o sea, ya deseo, ¿verdad?, estar allí. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Y continúa el Salmo. Esto es solo el inicio, es la introducción del Salmo, del himno.
Bueno, este es el Salmo 84. El Salmo 122, algo semejante, entra o está clasificado también como un himno dentro de este grupo Cánticos de Sión que exaltan la ciudad santa de Jerusalén. Dice la explicación del Salmo o la monición, después ya leo los párrafos o las estrofas del Salmo. La explicación de este Salmo. Jerusalén ocupaba un lugar preeminente en el corazón y en el espíritu de los judíos. Por eso era objeto de admiración entusiasta y de devoción apasionada. Por encima de todas sus grandezas materiales, lo más admirable es su cualidad de ciudad elegida por Yahvé, ciudad en que recibe el culto y la oración de sus fieles, ciudad que es un espejismo misterioso para los peregrinos devotos y que tiene hechizo encantador para los creyentes. La explicación. Ahora, el Salmo como tal también es hermoso y es muy vivo, y hasta lo hemos cantado nosotros como iglesia, como pueblo nuevo de Dios, como pueblo santo de Dios, que también anhelamos encontrarnos con Él en Cristo cristiana, orar con los salmos con espíritu cristiano. Nosotros al orar con este salmo ya como iglesia, lo aplicamos a Jesús. Y deseamos también encontrarnos con Dios en el lugar santo, en el templo santo, que ya no es un templo material, sino es Cristo mismo. Entonces dice el Salmo 122, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Y continúa el Salmo. Nosotros lo tenemos igual en un canto. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada, y así sucesivamente. No tengo muy buena voz, pero por allí va más o menos el tono, y ustedes lo recordarán, y lo habrán cantado, y lo cantarán. Entonces, este salmo está clasificado dentro del género literario de himnos y del grupo de los cánticos de Sión. ¿Por qué? Porque tienen como tema central la importancia de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén, y la importancia de peregrinar hacia ella, porque es el lugar donde mora, donde habita Dios en su templo, en Jerusalén. Este Salmo 122 en la enumeración del texto hebreo, para el texto que ocupamos regularmente nosotros sería el Salmo 121. Este salmo lo cantaban todos los peregrinos que iban hacia la ciudad de Jerusalén, que habitaban o vivían fuera de Palestina. Entonces también era un salmo que los preparaba y los disponía para el culto al llegar a la ciudad santa, diciendo eso, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, y luego ya están mis pies pisando tus atrios. Bueno, el otro grupo de salmos es el salmo que corresponde, los salmos que corresponden a la temática del reinado de Dios universal. Celebran con tono y estilo profético el reinado universal de Dios, de Yahvé. Estos salmos emplean el vocabulario y las imágenes de la subida de los reyes humanos a su trono. Vamos a poner como ejemplo el Salmo 47. El Salmo 47. Aquí vamos a ver cómo el salmista, el autor sagrado, expresa su fe y su devoción a Dios como un rey, igual el mismo pueblo de Israel.
Este himno aclama a Dios como Rey de todos los pueblos después del cautiverio de Babilonia, después de ese acontecimiento triste y doloroso, pero que hace madurar al pueblo elegido de Dios después del destierro, de estar cautivo en Babilonia y regresar a su tierra. Entonces tienen a Dios como Rey. La restauración del pueblo disperso y la resurrección de Israel revelan el poder y los atributos de Dios y son signo de un futuro lleno de esperanza. Y dice el Salmo: pueblos todos, batid palmas, es decir, agítense las palmas o aplaudan. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones, Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Ya no solamente es pastor y rey del pueblo de Israel, sino este salmo ya expresa el reinado universal de Dios que después se cumplirá en Jesús, cuando dirá Jesús: mi reino no es político, allí en su diálogo con Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, vendría un ejército de ángeles a combatir, ¿verdad?, por mí. Pero mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es universal. El reino de Dios, el reino que predica Jesús, es precisamente el reino que se edifica por la fuerza del amor y es para toda la humanidad. Esto ya sería el enfoque cristiano, orar con el Salmo, con espíritu cristiano, teniendo a Jesús como nuestro verdadero Rey y Señor, que nos llama a edificar también su reino. Bueno, hasta aquí los salmos que se clasifican dentro del género literario llamado himno o himnos. Ese es el primer género, los himnos. El otro género son las súplicas que se dirigen a Yahvé, o salmos también conocidos como salmos de sufrimiento o lamentaciones. Entonces, súplicas o salmos de sufrimientos o lamentaciones, que a diferencia de los himnos no cantan las glorias de Yahvé, sino que se dirigen a Él, y la composición de los salmos de súplicas tiene precisamente en primer lugar como introducción una invocación que siempre va acompañada de una petición de ayuda a Dios, de una sencilla oración y de una expresión de confianza. Es el primer elemento de composición de los salmos que se clasifican como súplicas, que entran dentro del género literario de súplicas. El primer elemento es ese, una invocación acompañada de una petición de ayuda, de una breve oración y de una expresión de confianza. Luego, el contenido de los salmos súplicas o lamentaciones. ¿Cuál es el contenido, el cuerpo o el corazón de ese salmo? Allí se menciona la intención, se intenta se intenta conmover a Yahvé, conmoverlo, describiendo la triste situación de los suplicantes con metáforas que son tópicos, es decir, metáforas o imágenes que son conocidas por los contemporáneos del autor sagrado por su simbolismo, que expresan una realidad, por ejemplo, la muerte. El autor sagrado, el salmista, cuando expresa su situación que le pone en riesgo su vida y lo expresa, ese sentimiento de angustia, no así, tal como lo estamos escuchando, tengo miedo de morir, no lo expresa así, lo expresa con una metáfora, lo expresa con una imagen cargada de simbolismo, de este sentimiento de angustia
ante el riesgo de perder la vida. ¿Y cuáles son esas metáforas o esas imágenes que ocupan los salmos, cuyo género literario son de súplica, de lamentaciones? Son imágenes que hablan de las aguas del abismo, de las acechanzas de la muerte o del Seol, que para la religiosidad judía el Seol es como la región de los muertos, como un lugar de penumbras donde no se tiene la vida ni la luz, donde no se da gloria a Dios. Y entonces a veces se expresa así con esa imagen del Seol, el temor a morir. También imágenes de bestias como perros, leones, toros, que simbolizan a los enemigos de alguien. Entonces el salmista, cuando habla de que es perseguido por sus enemigos, puede ocupar estas imágenes simbólicas o metáforas de algunas bestias, como estos animales, perros, leones, toros. Aparecen así en estos salmos que son súplicas. O de huesos quebrantados o secos, para también expresar la vida sin alma, es decir, una vida en realidad no vida, sino una vida donde se experimenta más sequedad, donde se le ha perdido el sentido a la vida, y estas imágenes vienen a expresar eso. Huesos que se quiebran o secan, o del corazón que palpita y se estremece ante una conmoción fuerte, valga la redundancia, ante una conmoción. El salmista a veces expresa así esta imagen del corazón palpitando intensamente, un corazón que se estremece. Bueno, es una característica del género literario de las súplicas. También hay súplicas que a la vez son protestas de inocencia o confesiones de pecado, como el Miserere, el Salmo 51 o el Salmo 50, según la Biblia que ocupemos, y otros salmos de penitencia. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 51 y con ese terminamos, porque ya es hora de la hora santa. El Miserere constituye una pieza única en el salterio por su lirismo religioso. El salmista, dolorido por la enfermedad o por los remordimientos, confiesa la irrupción de una grave falta en su vida y suplica a Dios que le salve purificándole, renovándole en lo más íntimo de su ser, después de ver su sincera contrición. Y dice el Salmo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Vean qué bonito salmo, qué oración tan honda, sobre todo ante la conciencia de haber faltado, de haber pecado, de haber cometido alguna iniquidad conscientemente. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y continúa el Salmo. Ese ojalá lo puedan orar, meditar. Es el Salmo 50 o 51 según su Biblia. En su Biblia lo pueden encontrar seguramente como el Salmo 51. 50, perdón. Lleva por título Misericordia, Dios mío. Bueno, también este es un salmo que entra dentro de este género literario de súplicas. O aquellos que se le recuerdan a Yahvé sus antiguos beneficios, o se le reprocha porque parece olvidadizo o ausente. Por ejemplo, el Salmo 22, pero Dios mediante el jueves lo comentamos, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Expresa el salmista esa experiencia y ese sentimiento de la ausencia de Dios en su vida, pero termina confiando en el Señor. Bueno, continuamos, Dios mediante, el próximo jueves. Que Dios nos conceda vida y salud y seguir unidos así en oración.